Buenos días amigos, hoy vamos a continuar con el análisis del discurso de Jeffrey Wender que en el video pasado por cuestiones de tiempo y recursos no pude terminarlo. Vamos primero a hacer un repaso de la sinopsis del video anterior. En el video anterior vimos cómo Winder usó de manera exegeta el pasaje de Proverbios 4:18 y Mateo 24:45 al 47, para darles una aplicación profética a dos textos que son parábolas, así como la contradicción de que a ellos supuestamente Jehová les revela algo nuevo, cuando en la atalaya de 2017 salieron a decir que no tienen revelaciones divinas. Ahora sí vamos a empezar con la parte 2 de este análisis. Respetando los derechos de autor, el siguiente material pertenece a la JW y a la Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Por todo esto, no nos avergonzamos cuando se tiene que hacer algún cambio. Y tampoco es necesaria una disculpa por no haber entendido algo bien en el pasado. Sabemos que... Por todo esto, no nos avergonzamos cuando se tiene que hacer algún cambio. Y tampoco es necesaria una disculpa por no haber entendido algo bien en el pasado. Sabemos que así es como Jehová nos revela la verdad, de forma gradual y en el momento necesario. Además, el cuerpo gobernante puede cometer errores y sus palabras no están inspiradas. Y por eso podría... Y por eso podría llegar a equivocarse en algún asunto doctrinal o al darnos instrucciones. Los hermanos hacen todo lo que pueden con lo que tienen y lo que entienden hasta ese momento. Pero se alegran si Jehová decide aclarar cierto asunto y comparten esa información con toda la hermandad. Cuando eso sucede, todos comprendemos que es porque Jehová ha creído que ese es el momento oportuno y lo aceptamos con gusto. Bueno, acá vamos a hacer la pausa. Vamos a examinar dos cosas. 1. ¿Qué podemos ver de la misma contradicción de Winder? Es decir, él, por un lado dice que el cuerpo gobernante puede cometer errores y sus palabras no están inspiradas, pero por otro lado dice que Jehová les revela la verdad de manera progresiva, es decir, ¿cómo? ¿Jehová le revela sin revelación divina o sin que ellos tengan revelaciones divinas? ¿Notan la contradicción? 2. ¿Qué podemos analizar sobre eso de que el cuerpo gobernante no va a pedir disculpas por haber enseñado mentiras en el pasado? Mentiras que llegaron a costar vidas, rupturas de vidas, familias, esperanzas, sueños, etc. 1. La contradicción interna. Winder dice, el cuerpo gobernante puede cometer errores y sus palabras no están inspiradas, pero Jehová les revela la verdad de forma gradual. Lo que están diciendo literalmente es: no estamos inspirados, o sea, reconocen que no reciben revelación divina, como los profetas bíblicos. Pero a su vez dice, Jehová nos revela la verdad gradualmente, o sea, a la vez afirman que sí reciben guía divina progresiva. Eso es una contradicción lógica y teológica. Les explico por qué. Si Jehová revela algo, entonces hay revelación. La palabra revelar implica que Dios comunica una verdad divina que no proviene del razonamiento humano, sino de su propio espíritu. En la Biblia, las revelaciones divinas siempre fueron inspiradas, por ejemplo, Moisés, los profetas, los apóstoles. No hay registro bíblico de Dios revelando doctrinas erróneas que luego él mismo corrija. Por tanto, decir que Jehová les revela verdades mientras niegan estar inspirados es como decir: Dios nos habla, pero no nos habla. Eso no tiene coherencia bíblica ni lógica. En la práctica, equivale a decir, nos equivocamos, pero era de Dios. Cuando ellos enseñan algo como verdad, lo hacen en nombre de Jehová y lo imponen con autoridad divina. Luego, cuando esa enseñanza falla o cambia, dicen, Jehová nos dio más luz. En otras palabras, atribuyen a Dios sus propios errores humanos. Eso implica que, si antes enseñaban algo falso en nombre de Jehová, entonces Jehová habría sido el autor de esa falsedad, lo cual es imposible. Técnicamente, eso es usar el nombre de Dios en vano, Éxodo 27. 2. No hace falta disculparse por los errores del pasado. Esto es quizá el punto más grave, no solo teológicamente, sino moralmente. Negar responsabilidad moral. Decir que no hay que disculparse equivale a negar el daño causado por esas doctrinas erróneas. Cristo sí enseñó a asumir responsabilidad. Jesús dijo en Mateo 18:6:
Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino. Y en Mateo 23, condenó duramente a los líderes religiosos que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Negarse a reconocer errores doctrinales que causaron dolor es precisamente eso, imponer cargas sin asumir culpa. 1. Contradicción teológica. No se puede decir que Jehová revela verdades sin inspiración. Si hay revelación, hay inspiración; si no hay inspiración, no hay revelación. Por tanto, su afirmación es autocontradictoria. 2. Falla moral y espiritual. Negarse a pedir disculpas por doctrinas falsas que destruyeron vidas no refleja el carácter de Cristo, sino el de una organización que protege su reputación más que la verdad o la compasión. En síntesis, usar el nombre de Dios para justificar errores humanos, y encima negarse a reconocer el daño, es una doble falta, teológica y ética. La inconsistencia, ¿cómo revela Dios sin revelar? La Biblia establece que la comunicación de secretos o verdades nuevas de Dios a la humanidad se hizo a través de la inspiración, 2 de Timoteo 3:16, y la revelación, Amós 3:7. Si el cuerpo gobernante admite no estar inspirado, está negando el medio bíblico de la revelación. El vínculo roto, si la nueva luz proviene de Dios, Jehová nos revela, entonces por definición es una revelación divina. Si es una revelación divina, debe ser infalible. Al decir que puede cometer errores, rompen la cadena lógica, no pueden atribuir los cambios a la fuente infalible, Dios, sin reclamar la cualidad que hace que la fuente sea infalible, la inspiración. Doble estándar, esta postura les permite tener lo mejor de ambos mundos, reclamar autoridad, usan la afirmación de la revelación progresiva para exigir obediencia total a la nueva enseñanza. Evitar responsabilidad, usan la afirmación de la falta de inspiración para excusar los errores pasados. En esencia, la frase Jehová nos revela sin revelación divina es una contradicción fatal diseñada para sostener la autoridad jerárquica mientras se evade la responsabilidad por la falibilidad. La cuestión ética, ¿por qué no pedir disculpas? La decisión de no pedir disculpas por haber enseñado doctrinas erróneas, especialmente aquellas con consecuencias devastadoras, es un problema de ética y moralidad que tiene profundas implicaciones espirituales. Mi opinión sobre el por qué no se disculpan es la siguiente. 1. El riesgo a la autoridad y el precedente legal. Impacto doctrinal, una disculpa formal por haber enseñado una mentira implicaría que el esclavo fiel y prudente falló en su tarea fundamental de ser el canal de la verdad. Si admiten que una verdad vino de Dios y luego resultó ser un error, socava la confianza en todas las enseñanzas actuales. Precedente legal, en el contexto moderno, una disculpa formal a gran escala podría abrir la puerta a demandas legales o ser usada como evidencia en litigios relacionados con decisiones que afectaron vidas, como el ostracismo o las transfusiones de sangre. Mantener una postura de nueva luz minimiza la culpa a un simple malentendido en el pasado. 2. La deshumanización del proceso. Proteger al conducto, la organización enmarca los errores como parte del proceso impersonal de cómo Jehová aclara las cosas. Al atribuir el error a la luz que aumenta gradualmente y no a la negligencia o el juicio humano, se evita la necesidad de una disculpa personal por parte de los líderes. Se mantiene la fachada de que los errores son parte del plan divino. Ignorar el daño genuino, las mentiras, profecías fallidas, doctrinas dañinas, causaron dolor real. Pérdida de vida y salud, decisiones médicas que costaron vidas. Ruptura familiar, el ostracismo, evitar a los exmiembros, que rompió familias basándose en una verdad enseñada por la organización. Pérdida financiera y de oportunidades, seguir fechas proféticas que llevaron a vender propiedades o evitar estudios superiores. El negarse a disculparse por estos daños, que se presentaron bajo la autoridad de Dios, se percibe como una falta de humildad y empatía que contradice directamente los principios cristianos de amor, arrepentimiento y rendición de cuentas. El apóstol Pablo habló de la necesidad de ser ejemplo a los fieles en palabra, conducta, amor,
fe y pureza, Primera de Timoteo 4:12. La falta de una disculpa por un error grave va en contra de la conducta moral y la humildad esperadas de líderes espirituales. ¿En qué consecuencias y problemas éticos, principios morales y espirituales incurre el no pedir disculpas por haber enseñado mentiras, distorsiones, falsedades que tanto daño han causado? Consecuencias y problemas éticos del no pedir disculpas. El no pedir disculpas por haber enseñado doctrinas erróneas, falsedades y distorsiones que causaron un daño significativo, no es solo un error de relaciones públicas. Incurre en graves problemas éticos, morales y espirituales que contradicen los principios fundamentales de muchas tradiciones de fe. Aquí examinamos las principales consecuencias y transgresiones. 1. Transgresiones éticas y morales. Problema ético, moral, descripción. Falta de responsabilidad. Una disculpa es el acto de rendir cuentas por un error. Al no disculparse, la organización evade la responsabilidad moral por las consecuencias reales de sus enseñanzas. En su lugar, se escuda en la narrativa de la nueva luz, convirtiendo el error humano en un paso necesario en un plan divino. Ausencia de humildad. La humildad es un principio moral clave. Negarse a reconocer el dolor causado demuestra un alto grado de soberbia institucional. La humildad exige admitir el error, especialmente cuando se habla en nombre de una autoridad superior, Dios. Deshumanización y falta de empatía. Las doctrinas erróneas causaron dolor personal, rupturas familiares, por el ostracismo, pérdidas de vidas, por decisiones médicas, y pérdida de oportunidades, por profecías fallidas. El no disculparse es una falta de empatía hacia el sufrimiento de sus propios miembros y exmiembros. Implica que el mantenimiento de la imagen de la institución es más importante que el bienestar de las personas. Inconsistencia ética. La organización probablemente enseña a sus miembros a pedir disculpas por errores personales. No hacerlo a nivel institucional crea un doble estándar moral. 2. Transgresiones a principios espirituales y bíblicos. Principio espiritual, bíblico, ¿cómo se transgrede? Arrepentimiento, metanoia. El concepto bíblico de arrepentimiento, metanoia, que implica un cambio de mente y corazón, requiere el reconocimiento del mal y el deseo de reparación. No disculparse bloquea el arrepentimiento institucional y evita el acto de reparación hacia los afectados. Amor al prójimo. Jesús enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios y al prójimo, Mateo 22:39. Causar daño significativo a las personas y luego negarse a reconocer y sanar ese dolor es una transgresión directa de este principio fundamental. Verdad y engaño. Si una enseñanza fue verdad y luego se cambió, la enseñanza original era una falsedad. La Biblia condena el engaño y la mentira. El negarse a disculparse por haber enseñado falsedades a sus seguidores va en contra del mandato de hablar siempre con la verdad, Efesios 4:25. Credibilidad de Dios. Al atribuir los errores a un proceso de revelación progresiva de Jehová sin disculparse, la organización, paradójicamente, proyecta una imagen de un Dios que es contradictorio y que guía a sus siervos al error. Esto socava la credibilidad no solo de la organización, sino, lo que es peor, del mensaje que dicen representar. Conclusión. La falta de una disculpa por parte de una organización que afirma ser el canal de la verdad de Dios es una crisis de credibilidad moral y espiritual. Muestra una preferencia por la protección institucional sobre la sanación y la verdad, y contraviene principios bíblicos esenciales como la humildad, el arrepentimiento y el amor al prójimo. El mayor daño, al final, es la erosión de la fe de las personas en la honestidad de la fuente que les ha prometido la verdad. Si supuestamente la organización Watchtower fuese dirigida por Dios y ésta comete los daños que ha cometido y no se disculpa en nombre de Dios, ¿no lo haría ver a Dios como culpable de las aberraciones que ellos causaron en su nombre, atribuyéndole a él la demora en aplicar las nuevas luces? Este es el resultado final y la consecuencia más grave de la postura de la organización de no disculparse por los errores doctrinales. Se transfiere la culpa a Dios. Aquí está el análisis de por qué esta falta de disculpa hace ver a Dios como culpable de las aberraciones. 1. La transferencia de culpa por la nueva luz.
El mecanismo, la organización utiliza el concepto de luz progresiva, Proverbios 4:18, y la idea del tiempo debido, Mateo 24:45, para justificar los cambios. Error original, el daño enseñamos X, una mentira, y esto causó un gran sufrimiento. La justificación sin disculpa, no nos disculpamos por X, porque X fue lo mejor que pudimos entender en ese momento, y Jehová no había creído oportuno darnos la nueva luz, y, todavía. El resultado teológico, al no asumir la culpa y atribuir la demora o la aclaración a la discreción de Dios, la organización está diciendo, en efecto, el tiempo del error, el sufrimiento y el daño fue prolongado porque Dios eligió no revelar la verdad a tiempo. 2. Implicaciones sobre el carácter de Dios. Al atribuir el error y su larga duración a una demora en la revelación divina, la organización proyecta una imagen de un Dios que es característica de Dios, bíblica, versus característica proyectada, por la justificación. Errático y retrasado, parecería que Dios elige retener verdades cruciales a pesar del sufrimiento que sabe que causará esa retención. Indiferente o cruel, parecería que a Dios no le importa que sus siervos sufran o mueran a causa de una verdad a medias que él podría haber aclarado mucho antes. Contradictorio y confuso, parecería que Dios es la fuente de un mensaje cambiante, permitiendo que sus siervos profesen una falsedad en su nombre durante décadas. 3. Conclusión, un fraude espiritual. El no disculparse por los daños que se cometieron en su nombre es un fraude espiritual porque protege a la institución, escuda a los líderes de la responsabilidad personal. Culpa a la deidad, carga a Dios con la responsabilidad de las aberraciones y el sufrimiento causados por doctrinas falsas. El mensaje que se envía es que el Dios de la Biblia es el responsable final de las decisiones erróneas que llevaron a rupturas familiares, a la negación de transfusiones de sangre y a profecías fallidas. Esto es una de las mayores transgresiones al carácter de Dios y es una consecuencia directa de priorizar la imagen institucional sobre la verdad, la humildad y la responsabilidad moral. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Más adelante analizaré más asuntos envueltos en este polémico video del cuerpo gobernante. Por ahora tomaré una pausa con este tema para analizar otros temas en mis próximos videos. Gracias por ver mi video, que Dios los bendiga mucho y hasta el próximo video amigos queridos.